Comenzamos con el genoise de chocolate. Para ello tenemos en un bowl los huevos y le vamos a incorporar el azúcar y la esencia de vainilla. Incorporamos bien y llevamos a baño de María. En este caso estamos realizando un genoise de cacao. Si querés ver en profundidad los tips y los fundamentos de cómo realizar un bizcochuelo, te dejo un enlace de cómo realizar un bizcochuelo genoise clásico aquí arriba y debajo en la descripción del video. Calentamos la mezcla hasta los 45 grados centígrados aproximadamente y retiramos del fuego. Vertemos en una batidora y dejamos batir hasta alcanzar el punto letra. Mientras esperamos que se vayan batiendo los huevos con el azúcar, vamos a realizar una pasta con el cacao amargo y con un poco de agua caliente, hasta alcanzar una textura de chocolate fundido. Esto hará que se incorpore mucho más fácil el cacao amargo al batido y el agua equiparará un poco la pérdida de humedad que generará el cacao en el bizcocho. Cubrimos con un film y reservamos. Una vez alcanzado el punto letra, incorporaremos de a poco la pasta de cacao a la batidora. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. No se asusten, verán que el batido baja un poco por la grasa del cacao. Vertemos a un bowl más amplio para poder incorporar los ingredientes secos. Mezclamos la harina con la sal y agregamos al batido los ingredientes secos tamizados en 2 tandas, integrando siempre con movimientos envolventes. Para cocinar este genoise vamos a utilizar un molde de 22 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto, forrado con papel de horno y enmantecado. Si tienen un aro o cintura como yo, pueden colocar en la base papel de aluminio enmantecado. Vertemos la preparación en el molde y llevamos a horno precalentado a 180 grados centígrados durante 30 a 45 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga seco. Para la crema mousseline, en un bowl con 200 ml de leche fría, vamos a agregar el azúcar, el cacao amargo, el almidón de maíz, la esencia de vainilla e incorporamos bien. Vamos a calentar el resto de la leche en una olla hasta que llegue al punto de ebullición. Una vez que la leche esté caliente, incorporamos sobre la mezcla de cacao mientras mezclamos bien con un batidor de varillas. Volvemos a colocar la mezcla dentro de la olla y llevamos a fuego hasta que espese revolviendo constantemente. La crème mousseline o muselina, de origen francés, es una crema derivada de la crema pastelera o crème pâtissière. Usualmente es una parte de crema pastelera y una tercera parte de mantequilla.
Es una crema suave, sedosa y delicada. Se utiliza para confeccionar varios dulces franceses, como los choux, los éclairs, el famoso Paris-Brest y el postre fraisier con fresas, entre otros. En este caso vamos a realizar una variación de la crema mousseline utilizando como base una crema pastelera sin yemas de huevo. Cuando esté listo, volcaremos sobre un bowl limpio y cubriremos con film. Y dejaremos reposar para que se enfríe y llegue a temperatura ambiente. Una vez que la crema ya reposó, podemos continuar con la receta. Tenemos la mantequilla cortada en cubos. Esta debe estar blanda como para poder hundir el dedo, pero debe conservar su forma. Colocamos la mantequilla dentro de la batidora y batiremos hasta que la mantequilla se vea más clara y cremosa. Cuando hayamos alcanzado una textura ligera y cremosa con la mantequilla, comenzaremos a incorporar de a poco la crema de chocolate de a cucharadas. La crema adquirirá volumen y se verá suave y cremosa. Partimos la torta en 3 partes iguales para luego poder rellenar. En este caso, la miga del bizcocho queda bien apretada y húmeda. Nivelamos también la parte superior de la torta con un cuchillo para eliminar el domo que se ha formado. En el bizcocho de base mojamos con abundante almíbar la superficie. Yo estoy utilizando el almíbar de las naranjas confitadas para un sutil sabor a naranja, pero puedes utilizar un almíbar común. Vertemos un poco de la crema sobre el bizcocho y emparejamos. La idea es dejar al menos 1 centímetro de espesor de crema. Colocamos la segunda capa de bizcocho, volvemos a mojar y volvemos a colocar crema mousseline. Finalmente, colocamos la última capa dada vuelta con la parte superior hacia abajo, mojamos con almíbar y realizamos una fina capa de crema por toda la superficie de la torta. Esta capa atrapará las migas de la torta. Llevamos a la nevera durante unos 30 minutos aproximadamente para que se solidifique la crema. Una vez fría la torta, podemos seguir decorando. Vertemos más de la crema sobre la torta y llevamos hacia los costados. Emparejamos bien con una espátula.
Para decorar la parte superior, simplemente realicé algunos copetes con la crema. Para asegurarnos de que siempre nos queden bien centrados, comenzamos con uno, giramos la torta y hacemos el siguiente en el lugar opuesto. Una vez colocados los primeros 4, luego rellenamos los espacios vacíos intentando de que queden equidistantes. Llevamos a la nevera y dejamos enfriar nuevamente. Como toque final decidí utilizar las naranjitas confitadas que realicé anteriormente. Te dejo un enlace aquí arriba y debajo en la descripción del video por si tienes ganas de realizarlas. Esta torta la realicé para un fanático de las naranjitas confitadas y quedó súper contento. Y aquí tenemos esta súper torta de chocolate, con un bizcochuelo de cacao intenso, con el almíbar que le da un sabor muy sutil a naranja, con la crema mousseline de chocolate que queda muy suave tanto en textura como en sabor. Es una crema delicada y diferente, y que si se mantiene refrigerada queda más firme por la presencia de mantequilla. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.